La verdad parecía haber puesto finalmente fin a ese oscuro capítulo de su vida, pero la realidad, como suele suceder, era mucho más multifacética y misteriosa de lo que Alesia podría haber imaginado. Mientras Marco era juzgado por su engaño, se abría una nueva etapa en la vida de Alesia, hecha de respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a plantear y de nuevas preguntas que la vida, con su imprevisibilidad, le planteaba cada día. En los días posteriores al juicio, la casa de Alesia se transformó en un pequeño laboratorio de reconstrucción de interiores. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón de la habitación donde una vez vivió el miedo, ahora contaba la historia de un renacimiento. Alesia comenzó a recopilar recuerdos de los momentos felices pasados con Marco, pero ya no para lamentarlos, sino para comprenderlos mejor, que la felicidad había sido verdadera, pero había sido manchada por elecciones egoístas y engaños. Durante las tardes pasadas hojeando viejos álbumes, la mente de Alesia se abría a nuevas reflexiones, cómo se podía perdonar, pero sobre todo cómo se podía aprender a amarse de nuevo a uno mismo antes de poder amar a otro. Stefano, el fiel oficial que la había ayudado a salvar a Luca y a resolver el misterio de la desaparición de Marco, pronto se convirtió en mucho más que un simple aliado en la lucha contra la injusticia. Su presencia constante, su mirada comprensiva y su determinación en buscar la verdad permitieron a Alesia redescubrir la confianza en los hombres. Stefano no era solo un investigador, sino un hombre de valores, con una historia personal marcada por decisiones difíciles y un corazón que había conocido tanto el dolor como la alegría. En los momentos de tranquilidad, cuando la noche extendía su manto de silencio sobre el barrio, los dos se encontraban hablando largamente, confidencias que iban mucho más allá del caso que los había reunido. Hablaron de sus sueños, de los miedos que habían ocultado durante tanto tiempo y de cómo la vida, a pesar de todo, siempre puede sorprenderte. Luca, el pequeño héroe de la historia, creció en este clima de esperanza y resiliencia. En la escuela, el niño siempre era el primero en ofrecer una sonrisa a un compañero en dificultades, y su amor por los libros se convertía en un puente para descubrir nuevos mundos. Alesia empezó a notar en él esa curiosidad insaciable que, en cierto sentido, le recordaba a su propia juventud, tiempos en los que el futuro era un libro abierto, que había que escribir con las propias decisiones, sin saber que a veces el destino podía esconder tramas tan intrincadas como dolorosas. Un día, durante un paseo por el parque, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranja y rosa, Alesia se detuvo a observar a Luca jugando con otros niños. En ese momento, una pregunta cruzó por su mente: ¿qué habría sido de ella si nunca hubiera conocido el dolor? Y lo más importante, ¿cómo podría transformar ese dolor en fuerza vital? Esa misma noche, sentada en el silencio de la cocina, comenzó a escribir. No estaba segura de si eran páginas de un diario o fragmentos de una novela, pero aquellas palabras, llenas de emociones y esperanzas, comenzaron a dar forma a una nueva identidad. Escribir se convirtió para ella en un medio de liberación, una manera de dar voz a las emociones que siempre había mantenido ocultas. Mientras Marco cumplía su condena, salieron a la luz detalles inesperados sobre su vida anterior. Algunos vecinos recordaron haberlo visto, en los primeros años de su matrimonio, realizando gestos de generosidad y dedicación. Pero pronto, sus ambiciones y su ansia de dinero lo empujaron a tomar decisiones cada vez más cuestionables. Un viejo amigo, reacio a recordar el pasado, le confió a Stefano que Marco siempre había hablado de un plan perfecto, un plan para escapar de la realidad y empezar de nuevo, incluso a costa de traicionar a sus seres más cercanos. Esta revelación provocó un escalofrío en la columna de Alesia. La figura de Marco, tan familiar y tan distante, se estaba convirtiendo lentamente en un enigma aún mayor. Sin embargo, el asunto legal también ofreció a Alesia una luz al final del túnel. Durante el juicio surgieron detalles técnicos que dejaron claro cómo Marco había orquestado todo hasta el más mínimo detalle: la simulación del accidente, la transferencia de fondos e incluso una serie de documentos falsificados. La estrategia estaba tan bien pensada que incluso los investigadores más experimentados tardaron meses en juntar las piezas del rompecabezas. Alesia, aunque sufría al repasar cada detalle de la traición, encontró en esa reconstrucción una especie de justicia poética. Se desenmascaraba el cruel engaño, con él, la posibilidad de volver a empezar. Con el paso del tiempo, Alesia y Stefano comenzaron a planificar pequeños proyectos juntos para ayudar a otras personas a salir de situaciones de crisis. Organizaron encuentros, noches de testimonios y momentos de compartir, donde quienes habían vivido experiencias similares pudieron encontrar consuelo y, sobre todo, fuerza para volver a levantarse. Estas iniciativas, nacidas casi por casualidad,
pronto se convirtieron en el símbolo de una comunidad que no se rendía ante la adversidad. Alesia, con su ejemplo, demostró que el dolor puede transformarse en energía positiva, capaz de cambiar no solo la propia vida, sino también la de los demás. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía lentamente sobre el barrio y las farolas de la calle creaban una atmósfera casi mágica, Alesia recibió una carta anónima. El contenido, escrito a mano con una elegante caligrafía, la invitaba a reunirse en un antiguo café del centro histórico, donde podría encontrar más pruebas de un secreto que había estado oculto durante años. El mensaje, si bien sugería que aún quedaban más engaños por descubrir, también era una promesa de verdad y cierre. Con el corazón en un puño, Alesia decidió seguir esa sombra del pasado, convencida de que cada fragmento de verdad podría ayudarla a reconstruir no solo su propia historia, sino también la de muchos otros que habían sufrido injusticias similares. En la reunión se encontró con un hombre mayor, de aire sabio y mirada intensa, que se presentó como un antiguo compañero de Marco. Le contó a Alesia cómo, en los primeros años de su relación, Marco había mostrado signos de un ideal altruista, pero que con el tiempo, su alma se había oscurecido por el afán de poder y dinero. El hombre describió detalladamente cómo Marco comenzó a rodearse de personas influyentes, manipulando situaciones y aprovechando cada oportunidad para enriquecerse a costa de los demás. Aquella historia, cargada de amargura y arrepentimiento, despertó en Alesia una mezcla de compasión y determinación, compasión por aquel hombre que, a pesar de todo, aún conservaba un atisbo de humanidad, y determinación de no dejar que otros corriesen la misma suerte. Después de ese encuentro, Alesia encontró otra pieza del rompecabezas en el pasado de Marco, documentos y cartas que daban testimonio de una conexión secreta con algunos miembros de una empresa financiera poco transparente, interesada en especulaciones de alto riesgo. Con la ayuda de Stefano, inició una nueva investigación paralela, en la que también participaron expertos económicos y legales. Estas investigaciones sacaron a la luz todo un círculo de prácticas ilícitas, en el que Marco era solo un peón de un juego mucho más grande. La implicación de instituciones y personas poderosas hizo comprender a Alesia que su batalla estaba lejos de terminar, pero también fue un incentivo más para luchar, no solo por ella y por Luca, sino por cualquiera que se encontrara atrapado en redes de engaños y abusos. Durante este periodo de renovada actividad, la relación entre Alesia y Stefano se hizo cada vez más profunda y sincera. Las veladas pasadas juntos, entre cenas improvisadas y largas charlas a la luz de las velas, revelaron la belleza de la complicidad y la confianza mutua. Hablaron del futuro, de pequeños sueños y grandes proyectos, como abrir una pequeña librería-cafetería donde la gente pudiera reunirse para compartir historias y esperanzas. Aquella visión, tan sencilla y a la vez tan ambiciosa, se convirtió en el símbolo de una vida que, a pesar de las cicatrices del pasado, estaba lista para renacer con nueva luz. Alesia aprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de liberar. Cada página escrita, cada encuentro y cada investigación le habían enseñado que detrás de la apariencia de las cosas siempre se escondían más matices, y que a veces el mayor coraje era enfrentarse a verdades incómodas para poder seguir adelante. Su vida, una vez dominada por el miedo y la traición, se estaba convirtiendo en un viaje de redención y redescubrimiento. Así, a medida que el pasado se disolvía lentamente con el tiempo y las cicatrices se transformaban en signos de resiliencia, Alesia finalmente encontró la fuerza para sonreír. Ella sabía que a pesar del dolor, cada experiencia la había convertido en la mujer fuerte y decidida que era hoy. Y mientras observaba a Luca, concentrado en construir castillos imaginarios en el parque, comprendió que el verdadero tesoro no estaba en el dinero ni en la fama, sino en la capacidad de amar y ser amado auténticamente. El futuro, incierto pero lleno de posibilidades, se abría ante ella como un libro en blanco, dispuesto a acoger nuevas historias, nuevas verdades y, ¿por qué no?, incluso algunos pequeños misterios por revelar. Alesia había aprendido a vivir con el pasado, a aceptar sus sombras y transformarlas en luz. Y en esa luz, junto a la sonrisa contagiosa de Stefano y Luca, encontró la esperanza de que cada día, a pesar de todo, valía la pena vivirlo.